Paz del Señor, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Yo tengo el tema 2, que es el gobierno de la Iglesia. Quisiera leer un versículo de la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 18. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos del gobierno de la Iglesia, entendemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Amén. Bueno, en esta sección nosotros vamos a ver el gobierno de la Iglesia, y este cuadro en su totalidad nos muestra que el gobierno de la congregación local desde la época de los apóstoles no tiene una forma definida. Pero sí podemos observar que dicho gobierno fueron ejercidos por varios actores. Los primeros fueron los apóstoles, la congregación misma, los pastores, ancianos u obispos, y en algunas oportunidades también los diáconos. El Nuevo Testamento nos indica alguna forma específica de gobierno eclesiástico. Esto hace que se den varias modalidades. Estas son ampliamente conocidas y utilizadas por diferentes iglesias. Básicamente hay 3 modelos, que es lo que vamos a ver ahora, pero con el tiempo se fueron aplicando elementos de estos 3 modelos unas a otras, y los 3 sistemas de gobiernos básicos son estos que les voy a comunicar. El primero que vemos de los sistemas de gobierno es el episcopal. El episcopal comenzó en la segunda era, en el segundo siglo de la era cristiana. En el segundo siglo comenzó este sistema a funcionar. También fue conocido como monárquico o jerárquico. Lo usan las iglesias católicas cuando el Imperio Romano se introdujo en la iglesia. Ahí comenzó a funcionar la Iglesia Católica. Después la podemos observar la episcopal, la ortodoxa, la metodista y otras iglesias. Usan este sistema. El gobierno reside en los obispos, que del griego es episcopo. ¿Qué quiere decir supervisor? Este sistema se remonta al segundo siglo de la era cristiana, cuando ellos eran elegidos para supervisar los cultos, las prédicas y otras áreas y regiones que competían a la iglesia. Ellos supervisaban que no se introduzcan herejías o prácticas de religiones paganas. Lo que yo más estoy haciendo es información para los trabajos
que vamos a llevar a cabo, cuando se terminen las plenarias. ¿Ok? Así que tomen nota. ¿Por qué? Porque esto también les va a servir para la aplicación a los trabajos prácticos. Estos eran ayudados por sacerdotes y diáconos. En este sistema el pueblo solo participa en los cultos y no en el gobierno. Esto estamos hablando del sistema episcopal. Este sistema es piramidal. Yo recuerdo, miren hermano, ya hace muchos años, justamente cuando el pastor Nicolás, que era pastor presidente allá en Corrientes, fue llamado para servir en Rosario. Entonces, en esos años que él estuvo, trabajábamos siempre en los sistemas de gobierno, en Corrientes, ¿no? Y apareció un hermano que estaba encantado con el sistema piramidal, pero no encajaba en nuestra organización, pero él quería imponerlo. Y el sistema piramidal es la que usa la Iglesia Católica. Está arriba de todo el Papa, después vienen los arzobispos, después los obispos, después vienen los sacerdotes y los diáconos. Y debajo de todo está el pueblo, pero que no participa del gobierno. Pero es así el sistema piramidal. Verdaderamente ese sistema no nos hubiera hecho bien a nadie, pero era el sistema que querían imponerlo en ese tiempo. Fíjese usted cómo es el asunto. Y gracias a Dios, en este tiempo tenemos un sistema de gobierno precioso. A esto se lo denomina el clero, el sistema de gobierno que tiene la Iglesia Católica, que es el clero. Inclusive hasta nosotros para poder inscribirnos, por ejemplo, en el monotributo, nosotros nos inscribimos como clérigos evangélicos. Pero es para que la nación tenga algo que espiritualice nuestra inscripción. Que Dios nos ayude, que podamos en algún momento también para el gobierno ser iglesia, aunque lo somos, porque ellos interpretan que somos, pero como institución somos un club, una asociación, todavía. Este sistema fue usado también por algunas de las iglesias, como ser la anglicana, la ortodoxa y otras agrupaciones. En este tiempo hay un movimiento que es el movimiento apostólico, el de los apóstoles, que también es un sistema piramidal. Arriba de todo está el apóstol y después viene descendiendo todo lo que es las congregaciones, los pastores, todos aquellos que se unen a este movimiento. El segundo es el sistema de gobierno representativo o presbiteriano. Este sistema también es conocido como federal, por el cual cada iglesia elige a un grupo de personas que la representan para ejercer el gobierno de la iglesia. Esto sería el sistema presbiteriano. Presbítero, que proviene del griego, quiere decir en el castellano anciano. Si nosotros tenemos también en nuestras iglesias reconocidos ancianos, pero venimos hablando del sistema presbiteriano, ¿no? Presbítero, entonces, que es anciano, así se lo llama a los que son nombrados, elegidos democráticamente por las comunidades cristianas local, gobernadas por un consejo de
presbíteros, estos delegados también integran los concilios de la iglesia, que son los presbiterios. Este sistema también nosotros tenemos el sistema de gobierno de los presbiterios. Nosotros componemos un presbiterio donde tenemos un pastor, que es el pastor presidente en nuestro caso, que es el que no es la cabeza, pero es el cabezón. Acá está nuestro pastor presidente, hermano. Es una gran persona, un precioso hombre de Dios. ¿Dónde estábamos? Dijo el otro que se perdió. Sí, vos te ponés a hacer chiste y te fuiste, ¿eh? Vamos a usar el sistema. No, lapidario. Lapidario. Ah, qué bueno que está eso, ¿eh? Lapidario, che. ¿Viste vos lo que se aprende de los porteños, eh? El gobierno presbiteriano es muy común en muchas iglesias protestantes que siguieron más de cerca el modelo de la Reforma Protestante de Suiza. En Inglaterra, Escocia e Irlanda, las iglesias reformadas que adoptaron un gobierno presbiteriano en lugar de la episcopal, ¿vio? Cuando vino la Reforma, ellos podían haber seguido, Lutero podía haber seguido el sistema episcopal, pero no siguieron ese sistema y pasó a ser conocida como la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana nació al principio de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Miren los años que pasaron para que ocurra una reforma en el sistema de gobierno, ya que desde el segundo siglo se adoptó el sistema de la Iglesia Católica, ¿no? Y gracias a Dios, ahí comenzó con la Reforma Protestante esta nueva que era la presbiteriana. En el siglo XVI, John Knox, Juan Calvino y otros como Zwinglio y Bullinger fueron los que iniciaron con este sistema de gobierno. El gobierno presbiteriano se reúne frecuentemente y cuidan mucho el error doctrinal. Ellos creen que los ancianos son de mayor experiencia y mayor conocimiento, y por eso tienen que estar más alerta a los errores doctrinales. Yo creo, hermanos queridos, que en este tiempo más que nunca los ancianos de la iglesia tienen que estar despiertos, muy despiertos, porque en este tiempo, hermanos, se está tratando de insertar también en las iglesias herejías doctrinales. Entonces, si bien esto ya viene de hace muchos tiempo, desde el siglo XVI, los ancianos tienen un trabajo muy importante, no de pasar por alto las herejías, sino de corregirla, de estar firmes en cuanto a corregir los errores doctrinales. Por a veces, para evitar problemas, dice, ¿para qué te vas a meter en problemas? No, hermano, nosotros tenemos que estar con los ojos, porque todo error doctrinal va a caer sobre la iglesia y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de ello. Así que Dios nos bendiga, que tengamos también la valentía de enfrentar cualquier situación, hermanos, porque los errores doctrinales que no se corrigen se van afirmando. Se van afirmando. Y después, cuando nos damos cuenta, estamos tan desviados que ya no sabemos cómo volver atrás. Promueven siempre la unidad
de la iglesia y se pretende que ellos hagan un mayor uso de los dones de liderazgo de la iglesia. Es decir, que ellos puedan trabajar en gobernar correctamente, en ayudar en el gobierno de la iglesia. Creo que eso es lo que más tiene que enfocarse el trabajo de los ancianos también. Son muy celosos en este sentido en cuanto al cuidado de la unidad. Y el sistema de ancianos les ayuda a garantizar estas situaciones, hermanos. Tienen otros beneficios. Ellos también tienen la habilidad de hacer escuelas al lado de las iglesias presbiterianas. Yo he podido andar en misiones, por ejemplo. Está la iglesia y está una escuela. Ellos se garantizan, hermanos, la enseñanza de sus hijos. Usted sabe que hoy en día la enseñanza del Estado deja muchísimo que desear. Bueno, ellos ya desde hace muchos años, ellos tratan de tener sus propias escuelas, también avalada por el Estado, y donde la instrucción de los hijos es una instrucción centrada ya en la Biblia. Acá nosotros en este tiempo estamos con una enseñanza muy mediocre, y no solamente mediocre, sino también con la introducción de todo ese sistema de inclusiones que hay, donde quieren adoctrinar a nuestros hijos. Y bueno, si nuestros hijos no van a una iglesia cristiana, hermano, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer con ellos. No dejarle al Estado que adoctrinen a nuestros hijos, ya que hoy se quiere implementar todo lo que es la igualdad, ¿cómo se dice? De género, igualdad de género. Hermanos, trabajen con sus hijos, porque esto se viene feo. Esto no es nacional, es mundial, es algo global que lo están implementando en todos los gobiernos. El que hoy está luchando, de alguna manera lo va a ceder, porque esto es un movimiento poderosísimamente económico. Son los 4 o 5 que gobiernan el mundo con la plata. Ellos están promoviendo, y por la plata bailan los gobiernos. Es así, hermano. Así que nunca pensábamos que esto iba a llegar a nosotros. Sin embargo, nuestros gobernantes hablan como, bueno, ya no saben ni cómo hablar. Hablan cualquier cosa, y quieren imponerlo a cualquier costo. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos también, ya que esta iglesia, hermano, la presbiteriana, siempre han tenido esa capacidad de tener también, junto con la iglesia, colegios. Que Dios nos ayude también en algún momento de poder ver eso, pedirle al Señor también que nos abra esas puertas. Entonces, la idea de una pluralidad de ancianos es bíblico. Tengan en cuenta eso. Aparece mucho en las Escrituras cómo los apóstoles instituían ancianos. Ellos tienen una base amplia sobre textos bíblicos de la función de los ancianos dentro de la iglesia. Cuando toman decisiones sobre algún asunto importante de la iglesia, ellos basan estas decisiones conforme al libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde hubo el concilio de Jerusalén, y ellos basan esto, y es bíblico. Así que este sistema de gobierno es bueno. El sistema congregacional o democrático, que es el último que vamos a ver,
La forma congregacional de gobierno es aquella que pone la autoridad en la congregación local. Como decía el pastor Nicolás, una iglesia de este sentido democrática, ¿no? Democrática, donde el pueblo elige a sus gobernantes. Verdaderamente entraríamos en un caos, porque sí, como yo soy uno de los más lindos de la congregación, siempre me van a elegir a mí, y Nicolás me va a quedar mirando de lejos siempre. Pero no es así. Yo soy humilde y no queremos con ese sistema. ¿Hay una palita por ahí? El sistema congregacional o democrático, la forma congregacional entonces es aquella que pone la autoridad en la congregación local. Los asuntos importantes son decididos por la congregación, sin tener en cuenta o sin considerar la autoridad de las otras iglesias o de los oficiales de la iglesia. Este grupo los conforman los hermanos bautizados, miembros de la iglesia y en plena comunión con el Señor y con la congregación. Esto les da derecho entonces de regir los destinos de la iglesia. Esto es la congregacional, el sistema congregacional. La congregación reunida nombran a sus pastores y diáconos. También nombran sus comisiones. Hay algunas iglesias que todavía sostienen este tipo de gobierno dentro de las iglesias que tienen un gobierno similar al nuestro, donde ciertos grupos de personas hacen mucha fuerza para manejar a los pastores. Muchos basan también en la parte económica. A veces hay personas que sostienen a la congregación con la parte económica. Yo tengo mucho dinero, entonces quiero manejar al pastor y a todos los que, porque soy el que más dinero aporta a la iglesia. Eso es malo, hermano. Eso es muy, muy malo. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos porque ese no es el sistema de gobierno que Dios quiere para la iglesia. Estas agrupaciones son las iglesias bautistas, congregacionales, discípulos de Cristo, iglesias bíblicas e iglesias independientes. Son las que siguen esta forma de gobierno. En la iglesia congregacional, ¿qué pasa cuando no hay un pastor? Cuando no hay un pastor, ellos eligen una comité de púlpito, una junta de diáconos para asistir a la congregación en lo espiritual, pero no conforman estructura de gobierno esas personas elegidas. Uno de los peligros más graves que tiene no solamente este sistema de gobierno, sino todos los sistemas de gobierno, es cuando la congregación pone en el poder a personas que no tienen el llamado de Dios. Usted sabe, hermanos, que hemos podido ver, por ejemplo, hace muy poco tiempo, hace pocos días, me estaban hablando de ahí, se van a un seminario en Buenos Aires que le dan título de pastor del seminario. Y esas personas pueden después venir y ejercer un pastorado. Hermano, la base de un pastor tiene que ser el llamado de Dios primeramente. Lógicamente que el equipamiento tiene que estar. Es indispensable, hermano, que un pastor tiene que estar preparado doctrinalmente, equipado bien
con la palabra de verdad. Pero si no tiene el llamado, se está proyectando a un gran fracaso. Y muchos, mire usted, amigos, conocidos, que fueron a pastorear sin el llamado, terminaron en un triste fracaso. Así que, si no tienen el llamado de Dios y una capacitación bíblica y carente de vida espiritual, con el tiempo se vuelve un gran problema, hermano. Y eso está ocurriendo en muchas iglesias, en muchas congregaciones. No solamente es de este tipo, sino en el tipo de las nuestras también. Que a veces la necesidad. Yo recuerdo, hermano, en mi tiempo, en el tiempo de mi conversión, éramos muchos evangelistas, muchos evangelistas pastoreando congregaciones. Y no todos los evangelistas, yo era un evangelista entre ellos, pero no todos los evangelistas tenían el llamado para el pastorado, pero era la necesidad. Entonces, como crecía tan grande la iglesia, iban enviados los evangelistas. Y muchos hicieron desastre con las congregaciones porque no tenían un llamado pastoral. Ellos eran evangelistas. Capaz que como evangelistas hubieran permanecido hasta este tiempo predicando el evangelio como evangelistas, porque no tenían el llamado ni la preparación pastoral. Gracias a Dios, cuando después Nicolás entró a la iglesia, empezó a equiparnos, a capacitarnos, y eso nos ayudó muchísimo a los que todavía quedábamos de los evangelistas, que después llegamos al pastorado, a ser reconocido como pastor. Pero claro, no todos los evangelistas eran pastores. Así que es importante, hermanos, que no por la necesidad nomás tengamos que enviar personas que no son llamadas, que no tengan la vida espiritual. Nunca va a ocupar un buen lugar una persona de esa naturaleza en la iglesia del Señor. Así que estas iglesias terminan con grandes problemas debido a que estos factores son factores conflictivos y terminan con problemas internos, con divisiones e iglesias cerradas. Eso lo hemos podido ver durante estos últimos años. En muchas congregaciones, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Hasta qué hora tengo, siervo? ¿Hasta? Hasta las 11. El problema de desconocer y la ventaja de conocer el gobierno, porque eso también, hermano, es tan importante para todos nosotros, no solamente los pastores o sea los ministros nomás tienen que conocer el sistema de gobierno, sino todos los obreros, los colaboradores, porque eso nos ayuda muchísimo, hermano, a saber el lugar que ocupo. Es decir, el sentido de la ubicuidad sería que cada uno sepamos en qué lugar tengo que funcionar bien. Y cuando nosotros encontramos nuestro lugar, indudablemente para la iglesia vamos a hacer una gran bendición, para el ministerio vamos a hacer una gran bendición. Pero si no encontramos nuestro lugar, hermano, no conocemos o no nos importa el sistema de gobierno, entonces siempre vamos a estar como desubicado. Y eso no sería bueno porque que sea bien aprovechada nuestra vida, hermano, en el Señor. Tu vida tiene un valor enorme. Usted sabe perfectamente lo que usted cuesta, lo que usted vale para Dios. Usted vale más que todo el oro de este mundo. Pero por ese valor mismo no sea la moneda perdida dentro de la casa. Así que conozca bien, esfuércese en conocer el sistema de gobierno y de aplicarlo y de cuidarlo. Nuestro sistema de gobierno tiene que ser protegido por cada uno de nosotros. Estos sistemas de gobierno, hermano, han sido mezclados por muchos grupos de acuerdo a sus necesidades. Estos tres sistemas vio la iglesia, ya le digo,
La iglesia congregacional, ella dice que es el pasaje que leímos, que la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Así que por eso ellos adoptan ese sistema de gobierno. ¿Entendemos cómo es el tema? Es decir, que parece que no están equivocados. Por eso es que lo usan y usan todos van ensamblando los tres sistemas, usan partes para cada necesidad. Y así se van haciendo. Entonces, de acuerdo a su necesidad, estas congregaciones tienen, ¿sabe qué? Un gobierno híbrido. Estas son las iglesias independientes. Se dan mucho en los países latinoamericanos que no conocen los tipos de gobiernos y forman gobiernos sin estructuras. Hay muchas iglesias que, yo no sé si se acuerdan, cuando empezó el movimiento apostólico, y apostólico, le estoy hablando no católico, sino apostólico de los apóstoles, que aparecían los apóstoles y lo único que quería era derribar las estructuras. Tenemos que derribar las estructuras, y ese era el mensaje que daban, y todos nosotros, ¡ah, gloria a Dios! ¿Sabe para qué querían derribar las estructuras? Para instalarlas de ellos. Exacto. Hay que derribar las estructuras. Yo me acuerdo del último encuentro nacional de evangelistas que se hizo, no se hizo el último encuentro ahí, pero anoche lo mencionaron, alguien que estaba en Santa Fe, cuando se estaba destruyendo todo, apareció un apóstol y hacía así, mire, agarraba el tarrito de las ofrendas y andaba. Le decía al pastor de la iglesia, ¿y esto tenés vos? Carlos Velar. ¿Tenés esto? ¿Tenés? No sé si es de Córdoba. No sabe si no sabe. Pero eso hacía. Se mofaba de la iglesia, hermano. Y agarraba ese tarrito y le decía, ¿y esto tenés? ¿Cómo era el nombre del? Torre, ¿y esto tenés para juntar las ofrendas? Tenés que derribar las estructuras. Escúcheme, hermano, ¿y para qué era eso? Para instalarla de ellos. Y ahí mismo teníamos a un hombre, un apóstol, que nunca quiso ser reconocido, que era Ben Axel, un hombre de Dios tremendo, poderoso en palabra, en conducta, en todo. Estaba enseñando cómo establecer iglesias. ¿Vio? Así que es muy importante, hermano, de que no comamos todo lo que en este tiempo nos ofrecen los grandes. Vayamos siempre a la palabra, que Dios nos esté iluminando siempre. Escuchen los buenos consejos de los hombres de Dios de este tiempo, que hace mucho ya que vienen aconsejando a la iglesia y que ya se estamos yendo. Se dan muchos, hermanos, en los países latinoamericanos que no conocen las formas de gobierno y establecen gobiernos sin ninguna estructura. Algunos piensan que organizar es algo de la carne y que hay que darle libertad al espíritu. Y es terrible esto, hermano, porque cuando esas personas lo dicen, hasta te agarra cosquilleo. ¿Por qué? Parece que es demasiado espiritual eso. Pero escúcheme, hermano, ellos se sientan y se ponen a orar a Dios, Señor, danos la dirección. Y si ese día no reciben nada del Espíritu, se levantan y se van como vinieron. Así que cero organización. Entonces, esta historia, ¿sabe cómo termina? Termina en que el pastor se constituye un caudillo, gloria a Dios. Pero es así, hermano.
Terminan como caudillos, y es algo muy paradójico, ¿no? Que ellos, por pretender ser tan espirituales, hunden a la congregación en un desorden, en un caos. Cuando no tenemos una buena estructura de gobierno, hermano, nadie sabe quién es quién, cada uno hace lo que bien le parecía. No sé si se acuerda algo de la Biblia que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y así andaban, ¿vio? Siempre el enemigo le comía todo lo que plantaban, lo que cosechaban. Bueno, así pasa en las congregaciones también de esta naturaleza. En algunos casos alguien toma el control y sin dirección lo único que logra entonces es desembocar en un gran resultado funesto. Eso es lo que termina una congregación con las personas inadecuadas. Si tenemos en cuenta a nuestro Dios, hermano, Él es muy cuidadoso en poner en su palabra cómo los apóstoles organizaron las congregaciones nacientes, cosa que tenemos que tener muy en cuenta en nuestros días. Es decir, que si nosotros queremos hacer algo bíblico, entonces tenemos que ir a la palabra, hermano. Y la palabra de Dios indudablemente nos va a dar la dirección. No es de cualquier manera, no es a lo que a mí me parece. No es que yo tuve una revelación y vengo con una idea extraordinaria, y ahí nació el G12. Se lo reveló un espíritu. Bueno, ¿vio? No, hermano, hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Es nuestro deber, hermano, como pastores y líderes o encargados de obra, informar a la congregación cómo está organizada nuestra iglesia. Hermano, aquellos que no le informan a la iglesia cómo está organizada, esa iglesia, hermano, ni a usted mismo, que es el encargado, lo va a reconocer de la forma que corresponde. Hay que instruir a la iglesia cómo es nuestro sistema de gobierno, quién es quién. Tenemos nuestro pastor presidente, tenemos al pastor vicepresidente o al anciano vicepresidente. Él era era presidente sin ser pastor presidente. Él era el anciano presidente, porque era viejito. Pero, bueno, ¿viste? Fue reconocido pastor, pero en el ministerio pastoral. No es presidente, eso es para las asociaciones. Bueno, pero todos sabían, a pesar de ser un presbítero presidente, todos sabían la iglesia que él era el presidente de la asociación. ¿De qué forma estamos organizados? Su sistema de gobierno, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Cómo está organizada? Las distintas áreas de servicio. Eso, hermanos, lo tenemos que enseñar y no cansarnos de enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Que todos sepan hasta dónde alcanza la autoridad de uno y del otro. Eso es tan importante que usted lo haga en su congregación, hermano. Muy tristemente nosotros tuvimos un pastor que estuvo a cargo varios años de una congregación. Nicolás fue a trabajar con este hombre, trabajó mucho tiempo aconsejándole, ayudándole. Cuando él quería hacer su forma dentro de una estructura, ya que tenía una formación, quedó afuera. Lo más triste de todo, hermano, es que el caos que hubo en esa congregación era que no sabían de que había un presbiterio. No sabían que había un presbiterio que gobernaba a la iglesia. No sabían. Entonces, en el país donde no se enseña nada, el más burro es rey. Así es. Y entonces nosotros tenemos que enseñar para no ser burros. Se nos cría la oreja, pero
¿Cómo es la relación impuesta por la denominación o asociación? Eso lo tiene que saber la iglesia, hermano. Nosotros no nos cansamos de enseñarle a la congregación nuestra responsabilidad con la asociación, con la institución en la que nosotros trabajamos. Cada uno de los hermanos sabe perfectamente cómo funciona la iglesia. ¿Pero por qué? Porque somos un cuerpo, somos un equipo de trabajo que servimos a Dios y que tenemos que saber todos la dirección en la que estamos yendo. Cuando conocemos eso, nosotros tenemos que enseñarlo. Cuando usted conoce a fondo estos elementos, se va a dar cuenta si usted cabe o no en ese sistema. Vio que hay pastores que son llamados, lo ponen en una filial y quiere hacer lo que a él le parece, dentro ya de un sistema, de una organización. Lo que le pasó a este chico. Ese chico terminó, tuvo que irse, fue sacado del pastorado por el presbiterio porque él quería imponer otra cosa. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso? Si sabemos nosotros el lugar que nosotros queremos, ya vemos si encajamos o no. Y si no, hermano, ármese su propia congregación. Así que hay muchos hermanos que ingresan entonces en una denominación con la idea de poner lo suyo. Si usted aprende a conocer su radio de acción, su campo de autoridad, lo que corresponde a otros, entonces, hermano, usted va a saberse manejar. Qué bueno que es, hermano, respetar a los demás. Respetar a los demás, hermano. Y esto es también autoridad. Cuando usted entonces aprende todo esto o sabe qué es lo que... Miren, nosotros tuvimos, ya termino, tuvimos situaciones, gente que han venido, que eran preciosas personas. Y nosotros estamos organizados ya hace muchos años en un sistema de trabajo donde queremos funcionar de esta manera. Empezamos con los 8 departamentos, ahora ya son 10 los departamentos que funcionan dentro de la iglesia y van a seguir creciendo seguramente, pero ya tenemos todo un sistema organizado de trabajo. Y vienen gente linda, preciosa, que no encuentran lugar en otras congregaciones. Acá tienen que ajustarse a rajatabla. Y con el tiempo, hermano, estas personas querían imponer y introducir su forma, querían cambiar la forma de... Y nosotros estamos, hermano, duros como talón de oso. No damos tregua en eso. Todos en la organización saben que eso no funciona. Y las personas terminan o convirtiéndose a nosotros o yéndose. Eso es por causa de las enseñanzas, por causa del trabajo. Así que lo que corresponde a otros para saberse manejar usted. Que no haya interferencia entre unos y otros, cosa muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque si no conocemos eso, muy pronto traen roce, discusiones, reclamos, renuncia, abandono de la congregación, división o despido del pastor. Se fue. Es bueno que cada uno conozca su sistema de gobierno para que de esta manera usted sepa respetarlo, cuidarlo, sostenerlo con claridad, hermano. Muchas gracias por el espacio. Dios les bendiga. Amén.